En un mundo de ideas y pensamientos divergentes, hay una fuerte necesidad de claridades y proyecciones reales. La palabra de Dios es la herramienta fundamental para este tiempo de cambios. La revelación es inminente y esencial para una temporada de tanta incertidumbre. Por eso, no te desconectes en este tiempo sobrenatural. La Red Apostólica y la Iglesia Reino y Avivamiento presentan a los pastores Max y Graciela Heberlin. ¡Bienvenidos! Muy bien. Very well. Vamos a la palabra de Dios. Let's turn to the Word of God. Hoy quiero hablar sobre un tema Today I want to speak about a topic que obviamente tiene que ver con todo lo que ha sucedido y lo que está that sucediendo en el has to mundo do with entero. everything that is going on in the world today. No tanto lo que tiene que ver con el virus en sí mismo. Not so much what's going on with the virus in and of itself, Yo creo que el virus solamente es una cortina de humo. because the virus is just a curtain. Es real, pero es It's una true, cortina de humo. but it's just something deceiving something Lo else. que creo es en otra cosa mucho más But what I profunda. believe is in something much deeper. Yo creo que ha sucedido. I believe that it has happened. Ya vamos, creo que 80 días o poquito And I más. think we're going close to 80 days or a little bit more. Lo que ha sucedido es un sacudimiento global. And what has happened is a global Y awakening. de esto quiero hablar, esto And, titula el mensaje de and hoy, this is the title of today's message, de un sacudimiento of a global. global awakening. En todos los ámbitos de la sociedad In all areas of society, se ha dado un sacudimiento there global. has been some sort of shakening. Hay cosas que antes There are things that before solamente sucedían en algunos países, only happened in certain countries, antes sucedían en alguna, entre comillas, clase de gente, only happened within certain types of people, o en algunos aspectos solamente de ciertas comunidades. or in the aspects of certain communities. Sin embargo, el impacto de lo que acaba de pasar However, the impact of what just happened no respetó absolutamente nada. had no respect for anything. Afectó en todos los ámbitos habidos y por haber de It la sociedad. affected in every single aspect that Esto exists. no solo afectó, por ejemplo, países pobres, It's not just affected countries in poverty, no solamente afectó países considerados como vulnerables. or countries that were considered vulnerable. Este impacto fue un impacto global. This was a global impact. Y en unos varios ámbitos, And in various areas, todo este impacto golpeó muy fuerte. all of this impact hit very strongly. Y nosotros tenemos que ser conscientes And we need to be conscious del por qué y el para qué Dios permite cosas así. of why God allowed these things. Lo que sí le puedo garantizar en esta tarde But what I can guarantee this afternoon es que no es Dios, is that it's not God. no es Dios It is not God quien generó el who sacudimiento. generated this awakening. No es Dios el que produjo ni inventó el virus. It is not God who created or produced this Eso no virus. tiene que ver con That Dios en has sí mismo. nothing to do with God. Lo que sí tiene que ver con Dios But what does have to do with God es que todo está ya divinamente escrito is that everything is divinely y written, estamos en el tiempo o en la temporada and that we are in the time and the en season donde cosas van a acontecer, where things are going to happen, pero ya no a nivel específico o regional, but not in a regional area, sino ya a nivel global. but rather at a global Ya area. estamos en esos tiempos. We are already in those La times. Biblia es muy clara, The Bible is very la clear. Biblia es muy amplia The Bible is vast en hablar sobre estos tiempos in finales. speaking about these end times. ¿Por qué hablo de tiempos finales? Now, why do I speak about the end times? Pastor, mañana se acaba el mundo. Pastor, is the world going to come to an end Entrando al tomorrow? año se acaba el mundo. When we start the year, is the No world going estoy to come to hablando an de que end? se acabe el No, mundo. I'm not saying the world is going to come to Estoy an end. hablando que entramos a una I'm temporada saying that we're going into a season en donde empiezan a cumplirse where things come to pass and be todas las fulfilled. profecías habladas en la Biblia All of the prophecies that have been spoken of in the sobre Bible los tiempos futuros. upon the future O sea, times. hoy en día hablar del futuro, So nowadays, to speak about the future, yo creo que ya empieza a sonar casi hasta incoherente. it almost starts to not make any sense. Porque lo que antes se hablaba de tiempo futuro ya estamos viviéndolo Because in the hoy. past, what we spoke about the future is what we're Ahora living todavía now. faltan muchas cosas por suceder y acontecer.
acontecer. Now, there's a lot of things that still need to come to pass. Sin embargo, toda esta temporada inició o comenzó However, all of the season began con un sacudimiento global. with an awakening. Fue sacudido varias esferas, le Many dije, atmospheres were awakened. esferas de gobierno, Government, esferas the financieras, financial hemisphere, esferas sociales, the social hemispheres, empresas millonarias están Businesses. casi quebrando. millionaire companies. La Also. esfera de la familia fue The family sacudida. hemisphere was also shaken. Dicen And they say, los pronósticos o estadísticas the diagnosis or the que statistics, en la primera verdadera that cuarentena, in the first true o sea, estoy hablando de los quarantine, verdaderos primeros 40 días, so I'm referring to the first true 40 days, subió más del 13% el índice de divorcios. there was a 13% increase in the divorce rate. Y usted dice, ¿cómo puede ser que la gente se está divorciando estando en una cuarentena? And you can say, how are people getting divorced if they're going in O a sea, through quarantine? antes de eso, So before that, ¿acaso no pasaba nada? did things not happen? ¿Acaso los matrimonios, las familias no estaban mal antes de la Were cuarentena? marriages and families not bad off before ¿Acaso se this? puede definir o deshacer un matrimonio en 40 días Can a porque marriage sí? dissolve in 40 days just because? No, lo que pasa es que este sacudimiento No, what mundial, happened is that this global awakening, al obligarnos y meternos en las casas, by obligating us to be in el our ser homes, humano nos dimos cuenta o nos dimos con una realidad as human beings, we came to a reality en la cual estábamos desconcentrados a o reality where distraídos we were distracted from por causa de las actividades y las cosas cotidianas que as a todos result tenemos. of our day-to-day activities. Entonces de repente el hombre se dio o se encontró que se volvió a la casa And so suddenly man found himself again in the home. y se encontró con una esposa de 24 horas, And he found himself with his con wife hijos de 24 24 horas, He was with his children con un 24 hours. esposo de 24 With a horas. husband for Y 24 quizás hours. es una ideología mía, And perhaps o un this is just pensamiento the mío. thought. Posiblemente quizás la primera semana estuvo buena, And perhaps the first week pero de la everything was segunda well. en adelante ya la esposa no sabía qué hacer But con el the second esposo. week on, the wife didn't know what to do with her Y ya husband. ajustó todos los tornillos que había que ajustar, And they fixed all the screws that needed ya to be colgó fixed. los cuadros que había que colgar. They hung all the picture Y frames. después, ¿qué hago con este vato dentro de la And now casa? what do I do with this guy at home all ¿Qué day? hago con esta señora que está hable y hable y hable todo el día? What do I do with this lady that just talks ¿Qué and hago talks and con estos talks? niños que no se quedan quietos, que yo pensé que estaban todos los días petrificados? What do I do with these kids that won't just sit still? Entonces de repente se encontró la gente con So realidades suddenly people came to face de las with the cuales estaban reality distraídos that completamente. they were completely distracted from. Y este sacudimiento golpeó una And- de las esencias más And this reales, awakening came to shake one of the most true essences, que es la esencia de la familia. which is the essence of the family. Obviamente que la golpeó. Now, obviously, it Si struck logró this. golpear los gobiernos mundiales, If it was able to come again and si logró strike the governments golpear a los empresarios más poderosos del and mundo, strike the most powerful businessmen, ¿cómo no iba a golpear a la then familia? how is it not going to strike the Pero families? también hay dos esferas que fueron tratadas en But este there were also two sacudimiento y hemispheres that were golpeadas. dealt with during this time. Es la esfera religiosa It's the religious y la esfera hemisphere espiritual. and the spiritual sphere. Muchos decayeron en su fe, Many fell and lacked in faith, pero a otros le aumentó la fe. but others, their faith was increased. Depende de cómo cada uno toma las It situaciones. depends on how you take each Eso situation. ya no es la responsabilidad de Dios ni del diablo. That is not the devil or God's responsibility. Cómo usted toma lo que sucede es asunto How personal. you deal with what is happening, that's a personal matter. Pero muchos en el momento de cuarentena y de tantos índices negativos, But many throughout quarantine and through all of these negative la primera facts, reacción fue encuevarse, esconderse, the autoprotegerse first reaction was to protect y yourself, to hide in your casi home, como que la tierra se los tragó. and almost as if the earth would have swallowed you up. Pero a otros esta situación los desafió. But for others, this situation was a challenge. A otros esta situación les despertó la verdadera adrenalina y It la verdadera challenged them pasión. and awoke their true adrenaline and their true passion. Y todo depende de qué hay dentro de nosotros, And it all depends on what is within us de Dios o no, that comes from God or not. cuando se presentan situaciones When así. situations like this are before us. Escuche, dicen los que saben, Listen, and those that claim to y yo know no say, puedo afirmar al 100% esto, and I can't affirm this 100%, si es que si nos dijeron o no la verdad. but whether they told us the truth or Pero not. dicen los que saben But those that know que este say virus es uno de los menos poderosos de todos los que han that existido. this is one of the least powerful viruses that O sea, no exist. tiene la trascendencia tan grave o peligrosa como otros. It's not as dangerous as others. Hay información There's information
Nunca es 100% segura. and it's not 100% sure. Pero hay información que de repente But there's information that en el suddenly, mundo entero in the entire world, pareciera ser que ya nadie fallece de cáncer. it's as if nobody dies from Ya cancer. nadie fallece de nada más que de virus este. Nobody else dies from anything else except Y this estoy virus. hablando públicamente y And I'm speaking this publicly. aún Facebook puede censurar este video si And quiere. Facebook may censor this video if they Al want. cabo nos queda grabado igual. We still have it recorded. Pero esa es la realidad. But that is the reality. Nos están diciendo una cosa que no es real. They're telling us something that is not the truth. Entonces de repente And so suddenly, se termina el pavor del virus the fear of that virus y ends. tenemos la triste historia aquí en los Estados And now we Unidos have the sad story here in de the un United caso de States muerte por causa de discriminación racial. as a result of a high index of death Y because de of racial repente en discrimination. todo el mundo empiezan los factores o las luces a prenderse sobre eso. And then all of the lights begin to shine upon Y this. no estoy diciendo que es bueno ni que es malo. And I'm not saying that it's good or that Lo it's que bad. estoy diciendo es que algo detonó un sacudimiento But what mundial. I'm saying is that something set off a global Y déjeme awakening. decirle una And verdad. let me tell you a truth. Nunca más el mundo va a ser igual. Never will the world be the same again. Muchas cosas podrán volver a la forma anterior, Many things will be able to go back to the way they were pero before. nunca más este mundo va a ser igual. But this world will never be the same. No sé si va a ser mejor o peor. I don't know if it'll be better or Lo que worse. sí le puedo garantizar But what I can guarantee que los ámbitos más is that fuertes, the strongest areas, más grandes the greatest o areas, más poderosos de or la more sociedad powerful areas fueron of society sacudidos desde sus cimientos, were shaken and awoken from fueron the foundation. sacudidos desde sus bases. They were shaken from their base. En este país tan In this poderoso country, as powerful hay as it is, firmas de empresas grandes there are businesses, que ya están quebrando, there are enterprises que se that están retirando, are retiring, que se están that are desapareciendo, disappearing, that are porque el dissolving, golpe fue muy grande al nivel de dicha because empresa. the blow they received was very great. Pero en todas las esferas But ha in habido all un atmospheres, sacudimiento. there has been an awakening. Y digo la familia porque es la más cercana que tenemos. And I say family, and I refer to the family Es la because it's esfera the closest one en la we que have. todos nosotros, cualquier rico, pobre, blanco, moreno, tiene. It's the area that whatever family we have, La familia. the family, Una familia a fuerte family that is strong, posiblemente haya tomado la cuarentena para hacerse más could fuerte. possibly have taken this quarantine to become stronger. Una familia débil A weak family posiblemente haya aprovechado la cuarentena para ser más débil. could have taken the opportunity to become weaker. Eso no depende de Dios. That doesn't depend on Eso God. depende de That nosotros. depends on us. Porque si con un pequeño y no tan poderoso virus Because if with the small and not so powerful nos virus, escondimos y nos encuevamos, we hid in our homes. no quiero pensar si viene otro sacudimiento de otro tipo I a la don't want to think tierra. what's going to happen if another awakening comes to earth. Y cada vez que en la tierra, And every time en that toda earth, su historia, in all of its history, aún en la bíblica y antigua, even in the old times, hubieron sacudimientos permitidos there por were Dios, awakenings that were allowed by God. después de dicho movimiento After vino this un movement, avivamiento. there was a revival. Y en los ámbitos, And in the escuche, areas, en los ámbitos and in the areas en donde hubo un sacudimiento, where there was a en shaking, ese ámbito hubo un avivamiento. there was a revival in that Si de area. repente en cierto país If in a certain country hubo una crisis, there was a crisis, hubo un decaimiento, hubo una there was a recesión, downfall, there was a recession, y Dios después desató un and avivamiento, God then released a revival. en los ámbitos que esa nación sufría, Wherever that nation suffered fueron los ámbitos en donde vino el was avivamiento. the areas and where the revival came. Esto nos revela, Now this reveals, y por lo que estoy diciendo, and because of what I'm que saying, esta vez that this el time sacudimiento fue global. the shaking was global, Y el sacudimiento arrasó con todas las esferas. and this awakening went through all Eso areas. indica que el avivamiento que viene va This sobre means todas that las the revival that esferas. is coming is going through past Lo que all viene areas. de Dios para la tierra That- viene sobre todas las That which is naciones. coming from God is Ahora coming ya to no all es the sobre un nations. país It is not específico, just upon a specific o no es nation sobre un ámbito específico. or just a specific Ahora area. es sobre todo el globo Now it's the completo, entire world en todas sus áreas in all of its completas. complete areas. Pero ¿por qué Dios trae avivamientos? Now why does God bring ¿Para revival? qué Dios trae Why does avivamientos? God bring Quiero que revival? vayamos al primer versículo Let's turn bíblico to de the hoy first scripture for today. y vamos a ir al libro de And Génesis we're gonna capítulo 7. turn to the book of Genesis chapter Génesis 7. capítulo 7 versículo Genesis 1. chapter 7 verse Y 1. aquí encontramos la famosa historia de Noé. And here we find the famous story of Mientras lo Noah. ponemos en pantalla, And escuche. while we place it up on the screen, La famosa historia de Noé. this famous story, A Noé se lo conoce por algo sobrenatural que Dios hizo.
Noah was known for something supernatural that he Si did. no hubiese sucedido el famoso diluvio, If the flood wouldn't have happened, Noé yo creo que ni siquiera figuraría en la Biblia. Noah wouldn't even be part of the Bible. Porque en los tiempos de Noé Because in the times of Noah, fueron tiempos donde la sociedad en donde él vivía it was a time in which the society in which he estaba lived tan in contaminada y corrompida como la sociedad en la was que usted y yo so hoy vivimos. corrupt and contaminated, just like the Donde se society we pierden live in now, valores, where we lose Donde values, se pierden where we principios, lose principles, donde a la gente le importa nada a los demás, where people don't care about anything else, donde la cultura y la educación han sido cambiadas por el derecho, where culture and education have been changed for a right. donde antes se respetaba a un padre, hoy no se respeta, Before you respected a father, now you don't donde respect antes se them. consideraba la moralidad, hoy no se la Before, we've considera. taken our morality into Es consideration. más, hoy se firman leyes en contra de principios Now bíblicos there's morales. even laws that are written against biblical principles Entonces and mucha gente biblical dice, pero morals. ahora sí es ley, ahora sí se puede And now hacer. they say, but it's a law. Now you can do Que this. el hombre firme leyes For a man to sign law nunca modificará la ley de Dios. will con eso. never modify God's law. Pero están pasando un montón de cosas. But many things are Se happening. están aprobando un montón de cosas. Many things are being approved Porque se creen because they que believe, gente tiene el derecho por tener autoridad because it is believed that people have the de right modificar la voluntad y la ley de Dios. to modify God's will. En los tiempos de Noé la In the cosa times estaba of- igual. in the times of Noah, things were Claro, exactly no the había same. todo lo que hoy Of tenemos. course, they didn't have No everything that we did. existían todos los medios que hoy They didn't tenemos. have all the means that we Pero did. Dios en ese momento tan difícil y corrupto de la But tierra, God, in such a difficult and corrupt time on earth, Dios elige a Noé. God chose Noah, Y escuche, y hace a través de Noé and through him, he does. un proceso de regenerar la He humanidad. begins a process to regenerate humanity. Le voy a contar rapidito la historia, aunque usted ya se la I'm going to sabe. share the story with you, although you know La it. Biblia dice que llovió por 40 The Bible días. says that it rained y for por 40 days 40 noches. and 40 nights. Llueve y llueve y It llueve. rained and it rained and it rained. Pero cuando Dios habló con Noé But when God spoke with y le Noah, dijo, Noé, voy a traer un diluvio, voy a inundar la and tierra. when he says, Noah, I'm going to bring a flood. Así que te voy a dar la capacidad y la sabiduría para que edifiques lo que se llamó el So arca. I'm going to give you the ability and the knowledge to Y build an también le dio ark. la capacidad y la autoridad para poder And he also gave him the ability to be able to, de toda la raza animal out of all the animals, juntar el macho y la hembra take the male and the female, justamente para poder conservar lo que había hecho. to be able to preserve what he had En made. este caso Dios en su creación. In his time, God in his Así que creation. Noé construye el arca So Noah built the y ark. toda la sociedad que conocía o rodeaba a Noé And all the society that knew Noah or empezó a surrounded him burlarse, a quejarse y a hacer un montón de cosas contra began él. to ridicule him, began to complain and do Podemos things llamarlo, against him. podemos llamar aquello lo que hoy decimos bullying. And we can call that as what we refer today as Y a bullying. burlarse a Noé y decirle cómo que va a llover, And they say, what do you mean it's going to cómo rain? que va a caer agua del cielo a la tierra. What do you mean that water is going to fall from the Porque heaven hasta to the los earth? días de Noé Because until the times en of la Noah, tierra nunca había llovido. it had never rained. La humedad para la vegetación Humidity for la proveía vegetation la misma tierra was provided by the earth hasta itself los días de Noé. until the times of Dice Noah. la Biblia que nunca había And the llovido. Bible says that it had never Entonces rained. imagínense que Noé empieza a decir And so imagine that Noah begins to say this públicamente que Dios le dijo publicly, that God que en told him cierta cantidad de días that in a certain amount of los days, cielos se iban a the abrir heavens were going to e open iba a empezar a caer agua del cielo and water was going to a lo begin que, to descend from a the lo que heavens nosotros hoy le llamamos to lluvia. what we refer today as rain. La traducción original The original de translation lo que Noé habla con la of what gente Noah speaks to the people dice que Noé empezó a proclamar says that he began to proclaim de que los cielos se that the abrirían heavens would open y que la misma agua que se conocía como and mar that the same waters that were known as the o en las oceans mismas cantidades or caería in a the la same tierra. quantities would fall onto earth. Imagínense si no conocían la lluvia. Imagine if they didn't know the earth, if they Eso didn't know fue rain. suficiente para usarlo como motivo de burla. That was enough to cause them to him to be Igualito ridiculed. o de la misma manera And in that same way, que cuando hoy se proclama y se dice que viene un avivamiento global, in the same way, just as today we proclaim and say there's a Muchos se global burlan, revival coming. Many ridicule muchos se it, quejan many y complain, muchos dicen un montón de cosas de lo que se está and anunciando. many say many things about what is being Pero announced. hay de aquel que no cree, But woe for those who don't como believe. decimos, asunto suyo. That's your problem. Pero viene un avivamiento But a global. global revival Pero is viene un coming. movimiento de Dios a But la a movement tierra. of God is coming No to es a un earth. país It is específico, not to a specific no es country. a una iglesia It is not específica, to a specific es
church. a toda la tierra It is completa. to the entire earth. Algo de Dios viene Something from para God is todas coming. las esferas de la So tierra. for all the areas Mire lo of que the dice earth. Génesis Look at capítulo what Genesis 7, chapter 7 says. versículo 1 dice: Verse 1 says, dijo luego Jehová a Then the Noé: Lord said to Noah, entra tú y toda tu casa en el arca, Come into the ark, you and all of your household, porque a ti te he visto justo because I have seen that you are righteous delante de mí en esta generación. before me in this generation. Escuche las palabras de Dios. Listen to the words of God. Entra tú y toda tu casa, You and your household entren dentro del arca. enter into the Hoy ark. ya estaba todo construido y It estaba was todo already listo built and everything was ready para cerrar las puertas del arca, to close the doors of porque the ark ya iba a empezar a llover. because the rain was going to begin. Todo estaba listo. Everything was ready. Noé obedeció a Dios. Noah obeyed God. Y Dios le dice: tú y toda tu And God familia told him, you and your family entren. enter. Mucha gente no obedeció. Many people didn't obey. Mucha gente no creyó ni Many siquiera lo people que didn't Noé even- decía. Many people didn't believe what Noah was saying. Y eso fue lo que produjo que ellos se queden afuera. And that is what produced for them to remain Ahora outside. escuche lo siguiente. Now listen. Disculpe. Eso hizo lo que la gente no entrara al arca. That is what caused for people not to enter the ark. Sin embargo, However, la Biblia dice de Noé the Bible says of Noah que Dios había mirado a Noé that God had seen Noah y Dios consideraba a Noé un hombre justo. and he considered him a righteous man. Pero si también vamos a la Biblia, But if we also turn to the Bible, vamos a encontrar we're going to find que Noé era bastante pecador como usted y como yo. that Noah was just as great a sinner as you and I are. Si vemos historias de Noé, If we see the stories of a Noah nuestro criterio humano, based on our human criteria, no podríamos creer we wouldn't be able to believe que Noé fuera un hombre justo. that Noah was a righteous Usted man. puede leer la Biblia. You can read it in the Bible. Deme un minuto, por favor. Hace semanas no ando bien de mi garganta. Muy bien. Very well. Entonces nosotros pensamos And so we think, o nosotros calificamos or we qualify, a la gente por lo que nosotros entendemos y por lo que nosotros and we vemos. rate people based on what we see and what we Y si understand. usted o yo And if you or I le sabemos algo a alguien, know something of someone, para nuestro entendimiento for our es understanding, imposible que ese alguien sea un justo it's impossible for that person to be por lo que righteous nosotros pensamos. based on what we think. Sin embargo, Dios ve de otra manera. However, God sees things En differently. otras palabras, In other words, Noé era la manzana menos podrida de todo el cajón. Noah was the least rotten apple of the bunch. Eso es lo que realmente sucedió That con is what Noé. really happened with Noah. Y dice Dios: And God te he says, visto a ti justo and I have seen you y a righteous, través de ti voy a conservar la raza and through humana. you I will preserve the human Ok, y race. sucede todo lo que sabemos que sucedió. Okay, and everything happens that we know what Y happened. llovió 40 días y 40 noches And it sobre toda la rained for tierra. 40 days and 40 nights on the Y earth. llovió y llovió y llovió. And it rained and rained and rained some Al more. punto que la tierra se inundó. To the point that the earth Y flooded. Dios mató a toda esa And generación. God killed all of that generation. Y solo quedó Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de And sus hijos. the only ones that remained were Noah, his wife, their children, and their spouses. Para que la generación humana pudiese seguirse So that the procreando. human race could procreate again. Escuche, ¿qué hizo Dios en Listen, esa arca? now, what did God do in that ark? Dios preservó la raza God humana. preserved the human race. Dios preservó a quien él tenía intenciones de hacer algo. God preserved those with whom he had an intention ¿Cuál of es doing el things with. propósito de un sacudimiento? What is the purpose of an awakening? Repito, no lo envió Dios al Now, repeat this. coronavirus. God did not send the Tampoco le dio coronavirus, Dios inteligencia a nadie para que lo haga. nor did God give anybody the intelligence to Pero create por it. algo Dios lo permite. But for some reason, God Porque allowed this. nada puede suceder en esta tierra Because nothing can happen on earth si aún así no está bajo la soberanía de if it is Dios. not under God's sovereignty. Y soberanía de Dios And God's sovereignty no es la voluntad de is Dios. not God's will. Hay una gran diferencia There en is a aquello. great difference amongst Muchos these. confunden estos dos Many términos. confuse these terms. Soberanía Sovereignty es que Dios nunca cambia su posición de is Dios. that God never changes his position as Debajo de Él God. funcionan y viven todas las cosas. Everything under him functions and Su lives. voluntad Now his will está expresada en su is palabra. expressed in his A word. través de mandamientos, Through commandments, a través de leyes, through laws, a través de lo que es una constitución through espiritual, a spiritual a la que hoy constitution, nosotros le llamamos Biblia. to what we refer today as the Pero no es lo Bible. mismo la soberanía que la voluntad But de Dios. sovereignty and will are not the same No thing. era voluntad de It Dios wasn't God's will terminar con la raza humana. to end the human race. Es más, creo que no recuerdo la cita, And I don't remember the exact pero
yo creo que en el scripture. capítulo 2 de Génesis Dios But I habla believe in chapter 2 of Genesis, y God dice speaks que él about se arrepentía and says that he o se repented arrepintió or he repented de from haber creado al ser humano. creating human beings. Escuche, Listen, se arrepintió he repented de haberlo hecho a usted y haberme hecho a from mí. creating you and I. Dios se arrepintió. God repented. Y arrepentimiento And to repent significa un cambio de manera de pensar. means it's a change in the way O of sea, thinking. Dios se dio cuenta que el ser humano con pecado So God realized that humans with es tan sin destructivo, are just as destructive. es tan It's peligroso, so dangerous. es tan cambiante It changes que so Dios often. dijo, con pecado no tiene mi imagen ni mi semejanza. And he said, with sin, they are not in my likeness and ¿Cómo habrá image. sido Imagine how it was. el cambio de mentalidad de That the Dios change in mentality in al God. punto de Dios entender For the point in which God que un ser understood humano fuera de Dios that a human being outside of God tiene el atrevimiento de irse en contra de Dios? dares to go against him? Porque todo acontecimiento, perdón, toda actitud de pecado Because all attitude of sin es una manera directa o indirecta de rebelarnos is contra a Dios. direct or indirect way of us rebelling against Porque God. vamos contra la ley de Dios. Because we are going against God's Vamos law. contra los principios de We are Dios. going against principles Vamos of contra las God. ordenanzas de We are going Dios. against God's ordinances. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? So what does God need En to do? su soberanía, In His sovereignty, Dios permitió que el cielo lloviera 40 días y God 40 allowed it noches. for it to rain 40 Ahí days sí and 40 estuvo nights. involucrada su That voluntad. is where His will was ¿Por qué? involved. Why? Porque Dios le dijo Because a God Noé lo told que iba a pasar. Noah what was Y gonna él sí happen. mandaba ese and diluvio. He did send Pero that no flood. esto que acaba de pasar. But not this that just happened. Pero hubo un sacudimiento. But there was an awakening. Todavía están los cimbronazos del sacudimiento. There is still the ¿Y repercussions qué es, lo of que the... qué es lo que esto significa? And what does this mean? Escuche qué es lo que esto nos dice. Listen, what does this tell us? De que hay ámbitos That there were areas en los que Dios aprovechó in which God took y advantage aún está aprovechando and is still taking de lo que advantage. nosotros le llamamos el para qué un And sacudimiento what global. we call a what for, ¿Para a qué global Dios awakening. permite ciertas Why cosas? did God allow certain things? Dios tiene un propósito God has a purpose, y Él necesita que usted entienda ese and He propósito needs you to understand that para que purpose, usted no lo tome de otra manera so that you don't take it and no lo interpret it in a entienda different de way. otra manera So you don't interpret it y in a usted se different way, enoje contra Dios. and you get mad with God. Y mucha gente dice, ¿y por qué Dios no hace nada? And they may say, but why doesn't God ¿Y do por qué anything? Dios no alimenta a tanta gente pobre en And why África? doesn't God feed ¿Y so por many qué people Dios in no Africa? detiene el aborto? And why ¿Y doesn't por God qué stop Dios no abortion? hace lo otro? And why doesn't God Porque do Dios something no else? está controlando el timón o el volante de ese vehículo. Because God is not leading that vehicle. ¿Por qué a usted le pasan cosas? Why do things happen O a to mí you? me pasan Or why do cosas. things happen to me? Porque hacemos muchas veces lo que se nos da la Because we gana. do whatever we please Y most nos of the time. olvidamos de Dios. And we forget about Y después God. tenemos el tupé de echarle la culpa a And Él then we even blame God for de lo this. que nos sucede contrariamente. Of what happens that Si comes usted against o us. yo cometemos un error, If you and I make a mistake, no es responsabilidad de Dios it's not God's y responsibility. tampoco es la culpa del and diablo. it's not the devil's fault Es either. nuestra inmadurez, It is our lack es of nuestra maturity. falta de sabiduría It is our lack of o nuestra wisdom equivocación. or our mistakes. Pero el sacudimiento But the global global sí awakening tiene un propósito de does have a Dios. purpose of God. No lo envió It Él, is not sent pero by lo va a him, utilizar but Él he is para. going to use it for. ¿Cuáles son los propósitos Now, principales what are the primary de purposes este for this? sacudimiento? Of this A nivel awakening? personal, At a personal level, a nivel familia At a family y a nivel level. aún de la iglesia, And even a nivel at the- mundial. at the global Es aspect. el primer propósito the first purpose es ordenar la vida. is to order a life. Mucha gente necesitamos ordenar la vida. Many people need to bring order to their lives. Ordenarnos en muchos ámbitos de la To vida. bring order to many areas Que of our este lives. tipo de That cimbronazos these types of awakenings vienen a traernos reflexión. bring reflection upon Pero us. el que no entiende esto But he who doesn't se understand termina this, encuevando. they just end up El que hiding. no entiende esto He who doesn't se understand this, deprime. just get El depressed. que no entiende He esto who doesn't understand se this, frustra. become frustrated. Entonces tenemos que saber qué hacer And so we need to know what con to lo que do está with sucediendo. what is happening. Usted puede estar pensando, And you may be thinking, pero pastor, hay más de no sé cuántos millones de personas sin empleo. but Pastor, there are more than how many millions Claro of que people sí, that y are no me unemployed. alegra en absoluto semejante Yes, and I'm not situación. happy about that situation. Pero es parte del But it's sacudimiento. part of the awakening. Es parte del qué voy a hacer con mi It's vida part of what am I going to do si with es my que mi life. vida dependía solamente
solamente de un salario if my life o de just un depends on trabajo. a salary or a job. Hay gente que se muere, There are people that se are dying, deprime, that are getting está al depressed. punto del suicidio They're on the verge of si pierde el suicide trabajo. if they lose their Usted dirá, job. pero pastor, obvio. And you can say, but Pastor, ¿De that's qué va a obvious. vivir? What are they going to ¿De live qué off se va a of? sustentar? What are they going to support their ¿Cómo se va a family with? autoproveer? How are they going to provide Ahí for está el themselves? asunto. That is where the Ahí matter está el is. punto That detonante. is the point, the Si usted detonating point. cree o no cree en Dios. Whether you believe in God or not. Ahora, Dios no va a bajar del cielo a traerme un trabajo ni Now, dinero. God is not going to descend from heaven to bring me money or Pero give me a sí Él job. a sus hijos, But He is going to atención, provide to Él His sí a children. sus hijos To His children, los He va a will. reservar, He will reserve. los va a resguardar, He will take los care of va a them. proteger, He will protect them. tal cual lo hizo con Noé y Just su familia as He dentro de did un with arca. Noah and his family in an ark. En los momentos de diluvio In the moments of the flood, o en los momentos de or in the sacudimiento, moments of the awakening, es ahí donde se ve that is where we quién see cree de verdad en who Dios truly believes y in quién God, no cree en and who Dios, doesn't believe in aunque Him. hable de Él. although they speak Usted of puede Him. pasarse todo el día hablando de You Dios can si spend the quiere. whole day speaking O se about puede God if pasar you todo el día want. hablando del diablo. Or you can speak the whole Pero day of the mientras devil. no crea en uno de los dos, usted no es nada de So ellos. long as you don't believe in one or the other, you don't belong to Lo que either of nos them. hace hijo de Dios What makes us children no es of una God iglesia ni un is templo. not a church or a temple. Lo que nos hace hijo de Dios es si creemos o no What creemos en makes Él. us children of God is whether we Si believe in creemos Him que or not. Cristo murió y resucitó de If entre we los believe in muertos. Christ resurrected from the La dead or iglesia, not. el templo no The cambia a church or the nadie. temple doesn't change No anyone. es que usted me diga, ya vengo 4 domingos, 5, 2 meses, 10 años a la iglesia y ya cambié. It's not for you to say, I've been coming 2 weeks, a month, 5 Haga el months, a intento de year, dormir 10 esta years. noche en la cochera a ver si mañana se levanta It como says, carro. try sleeping in a garage tonight to see if Nadie you le wake up pasa being a eso. car. This doesn't Tampoco en lo happen to espiritual. anyone, and it doesn't happen in the spiritual Pero aspect Dios either. conserva a sus hijos. But God preserves His children. Dios conserva a los que le God aman. preserves those who No a los loves que Him, lo odian. not those who hate Him, No a los que hacen cosas en contra a sabiendas de Dios. not those that do things against Entonces God este knowingly. sacudimiento So this awakening viene para ordenar la vida. comes to bring order to your La life. cuarentena, la ochentencena, no sé cómo se The llame. quarantine or however many days Si it's usted been, no la sabe o supo aprovechar, you didn't know how to take advantage of it. usted necesitará otro sacudimiento You will más, need another awakening, otro llamado fuerte de atención más al another que ya hemos call to vivido. attention that is greater than the one we just went Porque through. esto es para ordenar nuestra Because vida, this is to bring order to our para que el lives, matrimonio se so reconcilie, that the marriage can para que la reconcile, familia se so unifique, that the family can para que la unify, gente se perdone, so that people can para forgive que la one gente another, no tenga cosas raras con nadie. so people don't have Si things dice against que usted others. conoce o no conoce If a you Dios, say that you know God or not, si dice que usted ama o no ama a if you Dios, claim to love God or not, ¿para qué otro propósito viene este why sacudimiento? else are we having this Para awakening? reordenar la To bring familia. order to the family. Escuche, reordenar la To bring familia order to a family no solo es poner cosas en su is lugar, not to just place things in its place, sino es establecer acuerdos but it's to reach agreements para que la familia sea mejor de ahora en so that the adelante. family can be better off now than Acuerdos before. que se perdieron Agreements that have o been acuerdos lost, que se siguen or perdiendo agreements that are still por being causa lost de los famosos derechos. as a result of our Ahora un rights. padre quiere corregir a un hijo o a Now una a hija father who wants to correct his son y or el hijo o daughter, la hija le brinca con que ahora tiene derecho de hacer lo que quiera, and the son or daughter responds and say that they have a right to que do tiene whatever they derecho want. sobre su vida porque That they nadie have a- tiene derecho sobre su They vida. have a right upon their life because nobody else has a right upon their life. Ideologías que si usted estudia con lupa Ideologies that if you go through with the son fine-tooth comb principios que van en contra de los diseños y los estatutos de are Dios. principles that go against the principles and designs of Hoy God. hay hijos, Nowadays there are escuche, hay children. hijos Nowadays there are que les children importa un comino a los padres, that could care less about their no parents, obedecen a nadie that don't obey anyone porque piensan tener la razón because they think they have the o tener reason. los They suficientes derechos think that they have enough para rights independizarse en todos los ámbitos de to la vida. become independent in all areas of Claro life. que hay un momento de independencia. Yes, of course there is a time Claro of que hay un independence. momento de cambios. There is a time of change. Pero estamos hablando de But we're adolescentes. speaking about teenagers. Estamos hablando de We're jovencitos. speaking about young people. Yo lo digo así, hay gente que todavía no se sabe limpiar los We're mocos people that don't even know how to clean their y nose. quiere decirle a los padres cómo vivir la vida And they want to tell their parents how to lead o their cómo life. tiene que ser la cosa con ellos o Or con how they ellas. should do things with them. Todo se está desvirtuando. Everything is being ¿Por qué se está distorted. desvirtuando? Now, why is everything Porque being a la gente, el distorted? ser humano se está olvidando y se ha olvidado de Because Dios. people are forgetting about God. Muchas familias, aún dentro de las Many iglesias, people and even many families within están the church padeciendo ese tipo de cosas. are lacking these types Es of que, things. pastor, no le puedo decir nada a mi hijo o a mi Pastor, I hija can't tell my son or daughter anything porque se me ofende. because they're going to get offended.
A mí antes, Before, y in yo my sé que los times, tiempos han cambiado, and I know times have changed. pero a mí antes, To me, in the past, con una chancla o un cinto me quitaban la with ofensa. the shoe or with the belt, that offense was removed. Y gracias a eso, And I o no thanks to estoy en that, una cárcel, I'm not in a no prison, estoy en la droga, I'm not in no drugs, estoy perdido en el I'm not mundo. lost in the world. Gracias a esa chancla y a ese Thank you cinto to that que me quitaba la ofensa. that removed that offense from me. Las cosas han cambiado. Yo Now, soy things have consciente de changed, eso. and I am aware of this. Porque ahorita usted le da un chanclazo a un hijo, Because if you hit your el child tremendo nowadays, llama al 911 y a usted lo they'll demandan y lo call llevan a la 911 and then cárcel. you go to prison. Porque los principios están Because volteados. principles are twisted. El orden ha cambiado. The order has been Y si changed. cambia el orden, And if the order va a changes, alterar el resultado. then the result is Eso going nos to be está altered. pasando ahora. And that is what is happening Entonces, now. con este sacudimiento, And so with this el awakening, que sabe discernir lo he que who knows pasa, how to discern what is vuelve happening al diseño original. returns to the original design. Vuelve al diseño primario. Returns to the primitive No a las design. cuestiones antiguas, Not to the old times, sino a diseños de valores y principios. but to the design of values ¿Qué es and lo que principles. corrompe una Now, sociedad? what corrupts a La society? pérdida de valores The y la loss pérdida of de values principios. and the loss of Eso es principle. lo que hace That is what que happens. una sociedad se And that is corrompa. what causes a society ¿Para to qué? become ¿Qué otro corrupt. propósito tiene este Now, sacudimiento? what other purposes does this Un awakening have? sacudimiento letal a lo financiero. A lethal awakening to the Escuche. finances. Listen, Haya usted ahorrado o no, whether you saved up or not, tenga ahorros o no, whether you have a savings or la not, economía ha sido the sacudida. economy has been shaken. Porque lo que usted ahorraba o tiene ahorrado, Because what you have saved en up, muchos ámbitos no vale lo mismo de cuando usted lo in empezó a many ahorrar. areas, it doesn't have the same value as when Es you una started cuestión to save. lógica. It's a logical Pero matter. en todos los ámbitos financieros, But on all en financial todos los aspects, ámbitos in financieros, all financial aspects, ha habido un sacudimiento, there has been an awakening. ha habido un golpe. There has been a blow. De repente las cosas empiezan a aumentar. Suddenly things begin to increase. De repente en otros lados ya no están pagando, no hay trabajo. In other places, they are not paying their salary. Pero ¿cuántas veces, But how many times, entre comillas, quote unquote, por estar en un país donde se levanta con los dólares con la pala, where we supposedly que shovel siempre he money? preguntado dónde para ir, And I've always asked where so that pero I en can un go. país que dice que es el más rico del mundo, But in a country where they claim to be the richest in the mucha world, gente estaba acostumbrada tanto a la abundancia many people were so used to an abundance que al momento que le remueven la abundancia por una crisis se ve que no that at the tienen given nada. moment, when that abundance is removed because of a crisis, you see that Porque they no se have trataba nothing. solo de dinero, Because it wasn't just about money. se trataba de cómo se administraba y qué vida teníamos con It él. was about how we administered it and what life we led with it. Hay un montón de gente desesperada al borde de la muerte There are many people that are desperate on the verge of death por todo lo que está pasando a nivel because financiero. of everything that is happening in Muchos finances. dirán, bueno, pero ahí los de siempre, los más ricos se hacen más ricos. And they may say, oh, but the rich become Y richer el que estaba medio pobre ahora ya es pobre. and the poor become poorer. Póngale que sí. Yeah, it may be Pero so. hay un sacudimiento But there financiero. is a financial awakening. ¿Quiénes no Now, who will van not a ser tocados be touched en las finanzas? in their finances? Atención. Listen. ¿Quiénes no van a ser tocados Who en will not finanzas? be touched in their finances? Aquellos a quienes Dios está resguardando. He who God is Está protecting. bien flojo ese amén. That was a very A lo que le weak estoy amen. diciendo. Listen to what I'm saying. Escuche, Listen. Dios God no permitirá will not que allow tus finanzas that your entren en finances crisis enter into a si estás crisis resguardado por Él. if you are protected from Escuche, Him. si usted está protegido Listen, por Él. if you are protected ¿Cómo from Him. protege Dios las Now, finanzas? how does God protect His No por finances? una oración. Not through prayer. No por ser bonito o no tan Not bueno. because you're good or not so Dios good. protege la finanza God mediante protects sus the propios principios. Finances if you live through His Y principles. financieramente hablando, And financially speaking, existen 4 principios there are financieros en la 4 Biblia. financial principles in the Bible. El primero se llama The diezmo. first is known as the El tithe. segundo se llama The ofrenda. second is offering. El tercero se llama The primicias. third is El first cuarto fruits. se llama siembra o And the pacto. first is a pact. ¿Cuántos en este año? How many in this Solo year? pregunto, no quiero montos And ni I nada. ask, and I don't Pero want ¿cuántos amounts. al iniciar el 2020 How many of you began se acuerdan cuando 2020? levantamos las primicias? Remember when we Y gathered dijimos, vamos first a darle a Dios fruits? primicias por todo And este we said, año. we're going to give God our Vamos a first poner en fruits. las manos de Dios We're going to place in God's todo el año hands fiscal y el año financiero our entire 2020. financial year.
Muchos de los Many que están aquí of those that are present hicieron esa primicia, se la made dieron a that first Dios. fruit and gave it to ¿Qué God. sucedió con And ellos what en happened esta with them crisis? in this crisis? ¿Qué sucedió con ellos en este momento What difíciles? happened during this difficult Escuche, time? fueron cuando más prosperados It fueron. was when they were most Nunca les prospered. faltó absolutamente They never nada. lacked anything. Se les multiplicó el dinero. Their monies were Empezaron multiplied. a ver un montón de They cosas. began to see many Cerrando things. negocios. They closed Otros business poniendo deals. negocios They nuevos. others started new Porque businesses. Dios resguarda a los que en Él confían. Because God protects El those who trust in sacudimiento Him. global That global viene awakening para ver qué ámbito de tu vida comes to see what area no of your está life bien fundamentado en Dios. is not well founded in God. ¿Qué ámbito de tu vida What area of your life no tiene solidez, raíces y buena base? does not have a good foundation or good ¿Alguien roots? está entendiéndome esto? Somebody understanding this? Para eso viene. That is why God Ahora, comes. para otros que no aman a Now, Dios, for others that don't para love otros God, que hacen lo que se les da la for gana, others that do whatever hoy they están want, sufriendo. they are suffering today. Tristemente están padeciendo. Sadly enough, they are ¿Por qué lacking today. motivo? Why? Porque se olvidaron Because de they Dios. forgot about God. Entonces, en los momentos más difíciles para la So tierra, in the most difficult moments for earth, ni siquiera el dinero es un ámbito seguro. not even finances is a secure area. Lo único seguro es Dios. The only thing that we have Y for eso sure is está God. fríamente calculado And that is very y well calculated completamente and evidenciado. completely evidenced. ¿Qué más? ¿Para qué más vino este sacudimiento? Why else did this awakening come? Vino para ordenar la It iglesia. came to bring order to the church. Desde que empezó la cuarentena, Since the quarantine began, ¿sabe cuántos templos cerraron? you know how many churches have closed? ¿Sabe cuántos pastores You know how many sin pastors, llamado tiraron la without a toalla? calling, said, I quit? En este país In van un this country, montón. there were many. Y uno de los problemas más grandes And one of the greatest de esos problems movimientos of those movements es el problema financiero. is the finances. No tienen cómo sostener, They have no way of supporting, porque en un sacudimiento financially supporting the church, because in todo an lo que awakening, no es de Dios se cae. because everything that is not of God falls. Todo lo que no es de Dios no Everything prevalece. that is not of God prevails. Todo lo que no es de Dios no sigue. Everything that doesn't come from God Mire, doesn't lo voy a continue. comparar a esto. Listen, I'm going to compare it. Es como cuando viene, por ejemplo, cuando hay mucho viento. Un tornado, gracias Marisa. It's when we have a tornado. Cuando viene un tornado a una ciudad, When we have a tornado in a city, todo lo que no está bien everything that is not well establecido con base established correcta, with the correct base, ese tornado se lo lleva. that tornado will take it. Lo que tiene base, That which has a lo que foundation, tiene fundamento, that which has a lo que es foundation, genuino, that which is genuine, no lo puede remover. cannot be removed. Pero lo que no tiene base, But that which doesn't have a lo que no foundation, está bien hecho, that which isn't built el correctly, tornado se lo lleva. the tornado will take it. Escuche esto. Listen to Esto this. está pasando en el sacudimiento And this is global. happening in this global En awakening. todos los países, In all countries, cientos de iglesias cerrando las puertas, hundreds of churches closing their doors, pastores con miedo, pastors that are fearful. pastores que no sé si usted ha visto en el internet And y I es don't know if you've gracioso seen on the internet, and it's actually y funny. no tiene esto nada que ver con una cuestión o aspecto religioso. And it has nothing to do with the religious A mí me aspect. causó mucha risa It was a great laughter for ver me un sacerdote bautizando con una pistolita de agua. to see a priest that was baptizing with a little water gun. A mí me causó gracia, It was funny to me. no por la religión católica, Not because of the religious of sino the por el Catholic temor religion, a acercarse a una but persona because of the fear of going near someone por la bendita distancia social. because of social distancing. Si en una iglesia If in a church decimos que Dios sana, we say that God heals, ¿cómo vamos a estar distanciados para orar por un how enfermo? are we going to be distanced to pray for Es más, sick people? el gobierno In fact, the en government este país, in this y lo country, puedo decir públicamente and I porque can es una say ley this publicly que because se it ha is a puesto, law, bueno, no es una ley, es una norma que se ha puesto it's a ahora, norm that's been established, es que nadie puede tocar a nadie en la that iglesia. nobody can touch no one in church. Señor gobierno, está equivocado. The government is mistaken. La Biblia a mí me dice que The pondremos Bible las manos tells sobre los me that I will enfermos place my hands y los upon the sick, enfermos van a sanar. and they will be healed. A mí no me vengas a prohibir orar por los You are not going enfermos. to prohibit me to pray for the sick. Equivocado. You're mistaken. Y si me quieren meter a la cárcel, que me metan. And if you want to take me to Pero jail, then no take vamos me. a quebrantar el principio de la Biblia. But we are not going to break Porque the eso biblical ya no principle. es distancia social. Because that is no longer Eso se social llama distancing. persecución. That is persecution. En algunos moles, In some malls, en algunos lugares, in some sí es places, posible el amontonamiento. you can't gather in En la people, iglesia dicen que no. and you can't in a church.
todo enfermo que venga aquí a nuestro Any ministerio, sick person that comes to our sin ministry, ningún temor, yo le voy a orar. I will place my hands upon them and pray for Y le them voy a tocar without con mi fear. mano. And I will touch them with Me my hands. importa un comino ese And I could pensamiento. care less about Yo that creo en thought. el poder de Dios, I believe in the power no of en el God, coronavirus. not in the coronavirus. Hagan lo que quieran, Do whatever you want. lo que quieran. Do whatever you No want. tengo problema con las medidas de I don't precaución. have problems with the En measures of absoluto. precaution. No hay Absolutely ningún not. problema con There is eso. no problem with any Pero of yo this. creo más en la Biblia que But en I el believe in the gobierno. Bible more Y than I la believe in the Biblia dice government. And the Bible que el que says cree todo es posible that he who believes y everything que en is el possible. nombre de Jesús los And enfermos se that in the sanan. name of Jesus, the Si en sick la will be iglesia healed. If in the no church, podemos orar por los enfermos, cannot pray for the entonces sick, cerramos la iglesia y dejamos el then we evangelio. close the church and we leave the Porque gospel. dejaría de ser el evangelio de Because it will no Jesucristo. longer be the gospel of Jesus. Y mire, imagínese a Jesús acá. Imagine Jesus up here. No me lo imagino yo Now I can't a imagine Jesús con tapaboca y guantes, Jesus wearing a facial covering and gloves, de verdad, sanando a los enfermos, a los medios healing the muertos, a los sick or those cancerosos. that were cancerous. No me lo imagino. I can't Y se lo imagine voy a this. decir en español. And I'm going to say this in Es la Spanish. mayor estupidez que nos están tratando de meter en la cabeza. The biggest lie that I've been trying that they're En trying to esta put in our iglesia minds. oramos por los enfermos, In this church, we pray tocamos for a the los sick. enfermos We pray y for the acá sick. los We touch enfermos them. se sanan And here por the el poder sick del are nombre de healed Jesús. by the power of the name of Jesus. Si usted quiere que venir con cubreboca, no hay ningún If you want problema. to come with a facial Si usted covering, quiere that's traer fine. guantes, no hay ningún If you want to problema. wear gloves, that's Pero fine. oramos por los enfermos But we pray for the sick conforme a lo que la Biblia dice. according to what the Bible ¿Alguien está says. conmigo acá? Is somebody here with me? Entonces el mundo está siendo sacudido. So the world is being Escuche lo shaken. siguiente. Listen, Cuando el mundo, el globo está siendo sacudido when the world is being awakened sobre los hijos de Dios, upon the children of es God cuando más se nota la fidelidad de is where we Dios. see God's faithfulness the most. De verdad, mire, le voy a decir una verdad. Listen, I'm going to tell you a truth. Esto no es un invento. It's not something Esto that's es made algo up. diagnosticado y comprobado. This is something that is something that's En proven todo este proceso throughout this de whole crisis, process of como le quiera crisis, poner, or however you want to call it. ninguna persona de esta iglesia Not a single person Ni in this una. church, not one, pasó hambre, suffered through hunger. ninguno quebró None of you were in a financial, y ninguno me dijo, pastor, Problems. estoy del piso 2 metros para abajo. and nobody said, I'm done. Es más, los más grandes milagros In financieros fact, the greatest financial que hemos miracles visto en esta that iglesia we have seen in this se dieron en church estos últimos 80 came días. to pass in these Y acá hay last 80 gente days. testigo de eso. And there are people here that ¿Por are qué? witness of this. Ah, Why? usted puede decir, no, pero el hermanito tiene una empresa And grande. you can say, no, but the brother has a big business. No, señor, es No. que el hermanito tiene X ahorros. No. No, the brother has a certain amount of savings. ¿Acaso se dieron milagros financieros We saw financial en el miracles peor here momento para prosperar? in the worst time to ¿Por prosper. qué? Why? Porque en enero, Because in January, porque hay que ser sinceros, because let's be en sincere, enero le dimos a Dios in January we gave to una God primicia conforme dice the su first palabra fruit according to what His para que scripture Dios says, resguarde todo nuestro so año that God 2020. protects our entire year. Y la primicia cobró vida. And the first fruit Y took la life. primicia resguardó los And that trabajos. first fruit took Y care of la our jobs primicia resguardó las and finanzas. protected our Y finances te hizo prosperar. and made you Hay prosper. gente aquí There are people que está here empezando a ganar casi el doble de lo que that are ganaba beginning antes to de la earn cuarentena. twice as much as what they ¿Alguien me did está before the escuchando? quarantine. ¿Por qué sucede eso? Now, why does this ¿Por happen? mí? Because of Por me? supuesto que no. Of course not. Porque es esta iglesia. Because of this church? Tampoco. No. Es por lo que creemos, But enseñamos y it's because of what practicamos we believe and what we de la impart palabra de and teach Dios. of the Word of God. ¿Alguien está entendiendo Is eso? somebody understanding me? Denle un aplauso a Dios. Si Give a se lo da hand Dios, clap to God. Give it to déselo God. de verdad. ¿Qué fidelidad se ve en Dios What faithfulness do we cuando el see in mundo está God pasando la crisis? when the world is going through A los crisis? hijos de Dios, To the children of Dios God, le da provisión. God provides. Dios le da protección. God gives protection. Él tiene misericordia. He gives mercy. Él tiene un amor sobrenatural And He sobre has a sus hijos. supernatural love upon His Y children. sobre todas las cosas, And above all else, Dios respeta. God Quiero que esto respects. te lo grabes aquí. And I want you to remember this. Y aún en tu espíritu y en tu And put corazón. this in your, engrave this in your heart and Dios spirit. respeta God a respects sus hijos His children con los que Él ha hecho un with pacto. whom He has made a pact. Él hizo un pacto con He made Noé. a pact with Noah. Aunque Noé no era la mejor elección, Although Noah probably wasn't the best solo era la selection, manzana menos podrida de he todo el was the cajón. least rotten apple of the Y bunch. dijo, Noé, te he visto justo a And he ti. says, I have seen you as Y a a righteous través man. de ti voy a conservar And la through raza you I humana. will preserve the human Y race. tú te
metes al arca and you're going to y enter the contigo ark, conservas toda la raza and animal. you're going to preserve the Y entire vino el animal race diluvio with you. And the y flood terminó came, el diluvio. and the flood Y cuando ended. salieron del arca, And when they exited the todo el ark, plan original de Dios continuó all of después de God's Noé. original plan ¿Qué continued estoy after diciendo Noah. con esto? Now, what am I saying with Noé this? merecía morir como cualquier otro That Noah pecador. deserved to die just as any Pero other Dios sinner. hizo un pacto con But Noé. God made a pact El with mismo Noah. pacto que Dios hizo The con same Noé pact that God lo made with hizo Noah. con cada uno de sus hijos He hoy a made it través de with each and Jesucristo. every one of his children Y through cuando usted y Christ. yo creemos en Jesucristo, And when you and I believe puede in venir Christ, la peor devaluación de la the historia. worst- the Puede worst- venir el peor sacudimiento de la historia. The worst awakening can come. The worst Pero shaking Dios can come. respaldará su pacto. But God will stand behind Dios his pact. no puede quebrantar lo que Él te ha dicho. God cannot break what Si he has Él hizo said. un acuerdo If he contigo made an agreement with y tú you, obedeciste al and you acuerdo con obeyed that Él, agreement with him, Dios no romperá el then pacto. God will not break that Alguien pact. tiene que creer en esto que le estoy Somebody's got to diciendo. believe with that. Dios no va a romper el God is pacto. not going to break the Por eso pact. hay gente That is why there are que en los people momentos that difíciles, in those difficult en el moments, mundo entero, in the es entire cuando world, mejor la pasa. is when they are better Cuando off. otros están derrumbando lo que When tienen, the others are knocking down what los they hijos have. de Dios que tienen pacto estamos The children of levantando. God that have a pact are edifying. No sé si usted me está I don't know entendiendo. if you're understanding. No sé si me estoy I don't know explicando. if I'm explaining myself. En momentos difíciles In difficult moments, solo prosperan, only those that solo prosper, crecen, only those that solo grow, avanzan, those that solo advance, se enriquecen. those that become La gente richer que tiene un pacto are the con Dios. people that have a pact with Por eso God. era necesario That un is why it was sacudimiento. necessary to have an awakening. ¿Sabe quiénes nunca prosperan? You know who never Los que prospers? dependen más de su trabajo que de Those that Dios. depend more on their job than on God. Hay gente que dice, mi trabajo. There are people that say, but my job. Mi trabajo es My casi mi job. Dios. My job is almost my Tu God. trabajo puede desaparecer de un día para Your otro. job can disappear from one day Te to the pueden next. echar de un día para They otro. can kick you out. They can fire Se you from puede one day to the terminar next. ese bienestar de un día para otro. That well-being can end from one day Pero to the cuando next. tienes un pacto con Dios But when you have a pact y with God te echan and posiblemente they de un fire you trabajo, from a job, Dios tiene que abrirte la puerta para el próximo y God mejor. has to open the door for the next Dios tiene que estar opportunity. inmediatamente God has to respondiéndote be there responding y immediately proveyéndote. and providing. Yo escuché a varios, I heard escuche, many. yo escuché a varios I heard many decir, pastor, say, ¿cómo le vamos a hacer? Pastor, what are we going to do? Miren, no hay chamba. Look, there's no Le work. dije, si tienes un pacto con And I Dios, said, if you have a pact with si God, le crees a if Dios, you believe in God, Él no te va a abandonar. He is not going to Si hay abandon un you. pacto sobre ti, If there is a pact hay upon un you, arca para tu there is familia. an ark for De your este family. diluvio From this sales flood, entero. you are De going este to come diluvio out sales whole. con vida. You are going De to este come out diluvio with sales life. con proyectos. You're going to come De out with esta projects. tormenta sales con You victorias. come out with victory. Por eso en uno de los días de la That cuarentena, is why in one of the days of aquí yo quarantine, prediqué en vivo porque no había here gente. and I preached Y hablé live. sobre un mensaje que se tituló Encierro que produce. And I preached about the Hay gente the encerrada quarantine that que produces. se dedicó a puro ver Netflix. And there are people that were locked up and just Se spent their time quemó watching no sé qué tantas Netflix. series de I Netflix. don't know how many series No tengo of Netflix nada en they contra watch. de eso. A mí me And I don't gustan las have series. anything against that. I like watching Pero en vez de shows. también estar pensando a ver qué producir, qué But hacer, in fact, of also thinking of what to no produce and what dejarse to do. comer por las hormigas, como quien Not just dice. to be allowed to be eaten Los whole. encierros, la cuarentena, The quarantine. todo lo que estamos pasando, And everything that we're no going es through para que retrocedas, is not for you no to es para que take te des por steps back. vencido, It's not for no you es to para give que up. andes en depresión. It is not for you to be in Como depression. un hijo de Dios, How is a child of escuche, God? como un hombre o una mujer de Dios Listen, how is a que son or tiene daughter un of pacto God con Dios that has a pact va a estar with God sometido bajo la is going to depresión? be submissive ¿De into dónde sale depression? eso? Where does that Alguien come from? depresivo Someone es that is alguien que no depressed puede manejar la situación que está is enfrentando. someone that can't handle the situation they're going Humanamente through. hablando, Humanly speaking, posiblemente no podemos. we possibly Pero ¿para can't. qué tenemos un pacto con But then Dios? why do we have a pact Ahí with es donde God? se sabe quién tiene un That pacto is y where quién we no tiene know un pacto. who has a pact and who doesn't. Escuche, en la cuarentena Listen, in se quarantine, suicidaron pastores pastors committed de suicide megas of iglesias. mega churches. No de 1,000 o 2,000 personas. Not of 1,000 or 2,000 El último que people. tristemente se The last suicidó one that unfortunately tenía más de committed suicide 25,000 personas en had su more than congregación. 25,000 people in his congregation. Y dejó una carta, dejó una And he nota. left a letter, a note saying, Tristemente sadly enough, estaba depresivo. he was depressed.
Yo no digo que no se puede llegar a Now, eso. I'm not saying that you can't reach that point. No lo niego ni lo condeno. And I'm not condemning Mi this. pregunta es, ¿dónde está el Dios del My pacto? question is, where is the God of pact? No puedo juzgar su decisión I can't judge their porque no decision estoy en sus zapatos. because I am not in their shoes. Lo que sí puedo But preguntarle, what I can ask ¿dónde está el Dios del pacto? is, where is the God of pact? Le pregunto a usted, And I ask you, ¿ha estado usted en una situación como la de Noé? have you found yourself in a situation like that of Noah? Extrema, In an límite. extreme situation at the limit? Ahí es donde se sabe, That is where you know. no qué tan buen cristiano es o no. Now, not how good of a Christian you are. Ahí es donde se sabe si tienes un acuerdo o no con Dios. That is where you know if you have an agreement with God or not. Algunos, no muchos, Some, not all, me dijeron, told me, y no voy a dar nombres, and I'm not going to give que ya names. tengo pastores hijos que dicen, de nombres, de apellidos, de And I already nombres. have pastors asking, give names. No lo voy a hacer, And I'm escuche. not going to do this. Algunos me dijeron, Some said, pastor, en este tiempo de cuarentena Pastor, in this time of quarantine, es momento de ahorrar, no vaya a it's invertir en time nada. to save up. Don't invest in anything. No que por respeto, No no out of quise respect, responder a esas I opiniones. didn't want to respond to those Porque si tengo opinions. que responder sinceramente, voy a decir cosas que no quiero Because decir. if I have to respond sincerely, I'm going to say things la I don't want to crisis, say. In Es el crisis mejor momento para invertir. is the best time to En la invest. crisis In es el crisis mejor momento is the best de time creer en to el believe Dios to believe in God con el que tienes un pacto. with which you have a pact. Y en el tiempo de crisis en esta iglesia And in the time of crisis in es this cuando church Dios más ha provisto. is when God has provided A the most. muchos de ustedes, To many of you, Dios sobrenaturalmente les ha God provisto. supernaturally Se has me corre el provided. tiempo. Escuche, Listen, algo pasó con Noé. something happened with Algo Noah. pasó con nosotros. Something Algo happened está with pasando us. con nosotros. Something is happening with us. Existe una ley, There is a law that aún en el exists, mundo even espiritual, in the spiritual world, que se llama la ley de la that preservación. is called the law of perseverance. ¿Cómo se preserva una persona? Preservation. O cómo, How do you mejor dicho, preserve Dios a person? preserva a una persona. How does God preserve a person? Dios la preserva por medio de una transición. God preserves them through a transition. Escuche, Dios God preserva a alguien. preserves No someone. es que lo esconde y lo mete It's en una not cueva. that they hide him or puts him in a cave. Dios, la única manera que tiene para The only preservarte way that God has to preserve you es meterte en una transición. is to introduce you to a ¿Cómo transition. preservó a Noé, a su esposa y a sus How hijos y a did he sus nueras? preserve Noah, his wife, and his family? No los escondió debajo de la tierra He porque didn't iba a llover. hide them. He didn't hide them because it was going to rain. Los transicionó. He transitioned them. El arca es un medio, un The vehículo de ark was a transición. vehicle of transition. El problema, The problem a was veces la enfermedad, sometimes sickness. aún lo contrario, Even that which is opposing esa no us. es tu tumba. That is not your Ese tomb. no es tu final. That is not your end. Es solo tu vehículo de transición. That is just your vehicle of Ese transition. dolor, That pain, esa angustia that que te anguish, está ahogando a diario, that is struggling with ese you. no es tu último minuto. That is not your last moment. Eso solo es un proceso That de is just the transición. process of transition. Existe la ley de la The law preservación of preservation en el mundo exists espiritual. in the spiritual Y world. la ley de la preservación And the law of preservation solo funciona con una transición. only functions through a Hay gente aquí transition. sentada There are people sitting que here ya su vida, that their life, algunos sus familias, some with their families, otros sus finanzas, others in their finances, otros sus trabajos, others in their work, no son los mismos are not the same de cuando empezó la of transición, when the transition de cuando began, empezó la cuarentena, of when the de quarantine cuando began, empezó la dichosa pandemia. of when this pandemic No son los began. mismos. They're not the En same. 40 días, In 40 en days, 60 días, in 60 en 80 days, días, in 80 days, las cosas han cambiado. things have Dios te changed. preserva God por preserves medio de you una transición. through a transition. No te resistas a las transiciones. Do not resist No to te resistas transition. a los cambios. Do not resist to No vienen a change. matarte. They don't come to Vienen kill a you. llevarte a un nuevo lugar. They come to take you Vienen to a a new llevarte a una place. nueva temporada. They come to take you Vienen to a a new llevarte a season, una nueva vida. to a new Vienen life. a llevarte a un nuevo bienestar. To take you to a new Te well-being. ayudan, te empujan. They help you. ¿Por qué necesitamos una transición? Now, why do we need a Porque a veces transition? por nuestra propia cuenta no damos el paso Because we won't take the step on Entonces our Dios own desata un sometimes. sacudimiento So global God releases a global para awakening transicionarnos to transition a us, entender muchas to cosas, understand pero many también things, a prepararnos para los tiempos but also finales. to prepare us for the end Escuche, times. Listen. en los libros de los Hechos, Listen, in the book of último Acts, versículo y nos vamos. the last verse and we'll leave. The Libro book de of Acts, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, book versículo of John, 16. chapter 14, verse 16. Juan, capítulo 14, versículo 16.
John 14, verse Y 16. escuche, mientras lo ponemos en pantalla y lo Listen, and while we buscamos. place it up on the screen and see. Cuando el Espíritu Santo vino en el día de fiesta de When Pentecostés, the Holy Spirit came on the celebration of the day Él of vino Pentecost, He no came. solo para revelarnos la verdad, They didn't come just to reveal us the no truth, vino solamente porque Jesús dijo que venía, or just because God said He was coming. no vino a reemplazar a He Jesús, didn't come to take the place of Él vino Jesus. enviado del Padre y de He Jesús. came sent by Pero Jesus and the Father. uno de los motivos o But one of propósitos the reasons or the por los motives cuales el Espíritu Santo vino a la tierra of why the Holy Spirit came es to para earth preservar a la verdadera was iglesia. to preserve the true church. Atención con esto. Attention El with Espíritu this. Santo The Holy Spirit vino para preservar came to a la preserve verdadera iglesia. the true Así como church. Dios preservó la raza just humana as en un God arca. preserved the human race in an ark. Así como Dios preservó al pueblo de Israel en un desierto. Just as God preserved the people of ¿Cuántos Israel se in the acuerdan de la desert. historia de Israel? How many remember the story Dice of la the people of Biblia Israel? que en 40 The años, Bible says that in 40 escuche, years, 40 años de in 40 peregrinaje, years of walking through en the el desert, desierto, in the desert, nunca Israel never did se le Israel, gastó el calzado ni la ropa. never did their clothes or their Eso shoes me habla de wear una out. preservación. That speaks about ¿Usted preservation. lo puede creer o no lo puede You can creer? believe it or not, Pero la Biblia dice but the Bible que ni el says calzado de 40 that años. there's the shoes for 40 Usted years. trabaja y en 2 meses se le hace pedazos los tenis o You los zapatos work que and usa. in 2 months your shoes are falling Y apart. estos tipos en 40 And años these people in 40 no se le years, gastó la ropa ni el zapato. their clothes or their La shoes, ley de la preservación the law of preservation responde a gente que tiene un pacto con responds Dios. to people that have a pact with Escuche God. esto lo que dice ahora. Listen to what El it Espíritu says. Santo vino a The preservar Holy la verdadera Spirit came iglesia, to preserve the true church, no la iglesia general cristiana, not the general Christian church, no la religión evangélica not the o la evangelical religión religion, cristiana. or the El Christian Espíritu religion. Santo nada tiene que ver con The eso. Holy Spirit has nothing to do Él with vino this. a preservar la verdadera He iglesia. came to preserve ¿Cuál the es la true verdadera church. iglesia? And what is the Yo, true church? uno de los temas que más me apasiona And hablar one es of the este. topics that I'm more passionate La about verdadera speaking. iglesia The no true es church ninguna que tiene un título de religión, is none of them that have a title of incluyendo a la religion, cristiana. including the Esa no es la verdadera Christianity. iglesia. That is not the La true verdadera religion. iglesia That is not the true es la church. que dice y hace exactamente The true church is lo that que which Jesús does decía y lo que exactly Jesús hacía. what Jesus Y did and esa said. iglesia, And that que church, es la verdadera, and that which is the es true la que el church, Espíritu Santo vino a preservar is the one that the Holy Spirit hasta came los to últimos preserve tiempos. until the Ahora end mire lo que times. dice Juan. Now look at what John Dice, says. yo rogaré al Padre And I will pray to the y os Father, dará otro and he consolador will give another helper, para que esté con that vosotros he may abide with para you siempre. forever. El Espíritu Santo The Holy fue Spirit enviado por el Padre was sent by the para Father preservar a la iglesia to preserve the que se church había iniciado en los tiempos de Jesús. that had begun in the Pero times ¿cómo of inició Jesus. la iglesia de But Jesús? how did the church of Jesus O la iglesia begin? de los tiempos de Or the Jesús. church of the times ¿Cómo of Jesus? inició? How did it begin? Inició en el poder, It began in power. inició en los milagros, It began in miracles. inició en la liberación de la It began gente, in deliverance. inició en la prosperidad In financiera, financial inició en prosperity. la enseñanza y la revelación de In la the doctrina. teaching and revelation of doctrine. Inició en los movimientos It sobrenaturales. began in the supernatural La primera movements. predicación de Pedro, 3,000 personas creen en The first Jesucristo. preaching of Paul Y was Pedro pasaba, 3,000 dice la people Biblia, converted. con la sombra de Pedro. And people went El past sol le the- daba de un lado y del otro lado le hacía la sombra. through Peter's shadow. Y la pura sombra de Pedro sanaba a los enfermos And que la just gente his sacaba a la shadow calle. healed the people that were in the streets. Esa es la iglesia verdadera. That is the true No es la church. que tiene un título. Not the one that No has es la a que title. tiene un nombre o Not una, the one that has o a una name institución. or an La verdadera institution. iglesia es la que representa y manifiesta a The true Jesucristo. church is the one that Por eso manifests también Christ. Jesús decía en Mateo, escuche, That is why Jesús Jesus said in dijo, Matthew, y será predicado. And it will be preached. Y él habla de las últimas, escuche y entienda esto, por favor, y listen termino, to me this. quedan 3 minutos. Listen to this. I have 3 minutes. Escuche, Jesús dijo, Listen, Jesus said, en los tiempos finales, in the end times, la señal de los últimos the tiempos, sign of the end habló de times, guerra, rumores de he guerra, spoke of wars, of pestes, rumors of war, terremotos y of todo lo que está earthquakes, pasando y and pasó. everything else that is happening. Pero otra de las señales, But another él lo sign, dijo así, and he said it y this way, será predicado and it will be preached, este evangelio del reino gospel of the kingdom, a todas las naciones. all of the nations. ¿Cuál este evangelio? What gospel? El que él The predicaba one that he preached, y el que él manifestaba. and the one that he Y manifested. por muchos años And for many, many hemos years, estado oyendo, we have been hearing, hemos estado viendo we have been y seeing, hemos estado viviendo and we have been living el evangelio que no es el este del que the Jesús habló. gospel that is not this which El he evangelio was de la the- condena,
the gospel of el evangelio de las condemnation, demandas humanas, of human demands, el evangelio de que todo es pecado, of the gospel that everything is sin, el evangelio de puras the prohibiciones, gospel that everything is forbidden, el evangelio del dedo señalador, the gospel of the pointing el finger, evangelio que en vez de mandar a la gente para el cielo la manda todo al the infierno. one of sending people to heaven instead of sending people to hell. Hemos vivido por muchos años el evangelio de la interpretación de la mente humana We've lived the interpretation of human y el thought. evangelio, y podemos hacer una lista larguísima And de we evangelios can make a long list of the different que no gospels son el de Jesucristo. that are not the gospels of Entonces, Jesus. ¿qué es lo que vino a reservar el Espíritu So Santo? what did the Holy Spirit come to La preserve? verdadera The iglesia, true church, la que ama al the pecador, one that loves the la que sinner, sana al enfermo, the one that heals la que the sick, liberta al oprimido, that delivers the la que oppressed, predica el año agradable. that preaches the ¿Qué es pleasing el year. año agradable? Now, what is the pleasing Es el year? rema que cada año tiene para la tierra. It is the word that Ese is es el spoken, año the agradable. rhema word. Lo That que is the Dios pleasing. dice para el 2020. What God says Lo for que Dios va a 2020. decir para el 2021. What God will say for En el año, 2021. en noviembre del año pasado, In November of last o ya year, diciembre creo, or December, empezamos a hablar lo que Dios nos habló. we began Y to dijimos speak el what God spoke 2020 to us. And we said va a ser 2020 el año de lo inesperado. is gonna be the year of the ¿A poco no ha unexpected? sido inesperado hasta junio Has del it día de not hoy? been unexpected Puras until cosas now? inesperadas han Just sucedido. things that are unexpected have happened until now. Porque Dios revela el año agradable. Because God reveals. El año que Él dice, este año va a ser así para la When tierra. God reveals this El year is going to be 2020 this way. sigue siendo un año de cosas The year inesperadas. 2020 continues Y vienen to be an muchas más unexpected cosas year. inesperadas todavía. And many unexpected Pero things cuando are yo still lo coming. prediqué en enero a eso, But when I preached this in muchos January, creyeron que lo inesperado era todo lo bueno y lo a favor. many believed that the Y muchos unexpected was dijeron, just that gloria a in Dios, aquí favor. viene la bendición. And many said, glory to Otros God, here dijeron, comes the en blessing. esta me caso. And somebody said, I'm going to get married Otros this dicen, en year. esta me divorcio, Others aleluya. said, I'm going to get divorced. Otros dijeron, en Hallelujah. esta se me muere la suegra. Others said, my mother-in-law is going to die. Pero muchas cosas inesperadas But many unexpected fueron things totalmente were contrarias. completely contrary. Lo que esperabas fue contrario. What you expected was contrary. Esperabas bendición y vino un You golpe. expected a blessing and then a blow came. Esperabas un trabajo y vino un despido. You expected a job and you were fired. Esperábamos salud y vino un virus. We expected health and we received a ¿Alguien virus. está entendiendo? Is somebody understanding? El año agradable de The Dios. pleasing year of the Lord. Pero aquí vino el Espíritu Santo. But here's where the Holy Spirit ¿Acaso el came. Espíritu Santo se hizo a un lado por el coronavirus? Did the Holy Spirit stand aside because of the ¿Acaso el Espíritu coronavirus? Santo se encuevó como muchos por el Did the coronavirus? Holy Spirit go and hide like many did El because of the Espíritu virus? Santo solo está resguardando. The Holy Spirit is just protecting. En la ley de la In preservación the law of preservation, está resguardando la verdadera iglesia. He is preserving the true A esa church. verdadera iglesia. In that true church. Cuando hablo de iglesia, And when I speak of church, no estoy hablando de templo. I'm not speaking about the Esto es un temple. templo. This is a temple. La iglesia somos nosotros. We are the church. La verdadera iglesia The true es la que church predica a is the Jesucristo, one that preaches la que Christ, revela a the one that Jesucristo, la que sana a los enfermos, Christ and la que heals the libera a sick, los oprimidos that delivers the y la que oppressed, demuestra a Jesucristo. and demonstrates La verdadera Christ. iglesia The true es la que church no está encerrada en las is paredes, the one that is not sino que sale locked up in afuera the donde hay walls, necesidad. but goes out where there is need. Invierte dinero They invest para darle de finances comer a to otros. feed others. Hace obras hacia afuera. They do work for others, Mantiene la cosa bien adentro, They keep things pero well también hace inside. obras hacia afuera. but they do work for others as well. Muchas iglesias en este tiempo Many churches in this lo que time, tienen lo guardaron. whatever they had, they Porque saved como no it. creen en la ley de la preservación, Because since they don't believe in the law of preservation, entonces todo lo ahorraron, lo guardaron. so they saved everything. Cuando hay tanta necesidad When there's afuera, so much need, la gente dice, no, ahora yo no voy a gastar. people say, no, I'm not going to spend. Ahora yo no puedo invertir menos Can't en otro. invest Que in Dios much lo less ayude y than que lo someone bendiga. else. May the Lord help them and Este bless era el them. momento de hacer cosas This was the a moment to do favor de la that gente, in favor a of favor someone de else, necesitados. in the favor of those Darle in una need. bolsa de comida, lo Give que sea. somebody a bag of Esa food. es la verdadera iglesia. That is the Y a true esa church. iglesia And in es that la que church Dios está resguardando. is the church that God is ¿Cómo protecting. preserva? Ya se me How fueron does los 3 God minutos. preserve? ¿Cómo preserva el Espíritu Santo How la does the iglesia? Holy Spirit preserve the church? Por medio de hacer la gran comisión. Through carrying out the Great Commission. Predicar, To preach, discipular disciple, y hablar de Cristo en todo el and to mundo. speak about Christ in all the ¿Cómo world. lo hace? How do they do this? Mediante el poder Through sobrenatural. the supernatural power. ¿Y qué es lo que esta iglesia produce? And what does this church Y nos produce? vamos a casa con esto. And we go home with this. Siempre un predicador dice que nos vamos 10 minutos y nunca termina. Preacher always says we're Yo going, sí we're voy a going, and it terminar, ya never me ends. pasé 5. And I am going to finish. Escuche. Listen. ¿Cómo es que manifiesta esta iglesia? How does this church? ¿Qué produce el Espíritu Santo con esta What does the iglesia? church produce with this church? La iglesia verdadera. The true Y church. atención, yo sé que hay pastores mirándonos, And I know there are pastors hay líderes watching. mirándonos There de are muchas leaders congregaciones y le voy a dar
posiblemente una buena noticia o una And mala. I'm going to give you probably a good news. Probably La not so good news. verdadera iglesia The true church es la única is autorizada the por Dios only authorized by God para provocar un avivamiento. to provoke a revival. Los que no son iglesia verdadera Those that are not a true no church mueven una mosca, will not move a pero finger. la iglesia verdadera But the true es la que church trae el avivamiento a la is the tierra. one that brings a Es la que revival. trae la prosperidad a los Is the one that hijos. brings the Es la que prosperity. hace que la gente Is the crezca. one that Es la makes que people produce grow. que las puertas se Is abran. for the doors to La open. iglesia verdadera The true es la church única autorizada is the only one para that is traer el avivamiento a la authorized tierra. to bring Póngase the de pie, por revival. favor. Please stand.